desde el punto de vista funcional, de que todos los pacientes pueden utilizar tanto una órtesis fija, una órtesis al zapato, una órtesis al... Perdón, dejé de compartir, ¿verdad? Perdóname. Discúlpenme. Déjenme salgo otra vez. Oh, que hoy me está jugando mala pasada la tecnología. Ahí está. Sí. No puedo abrir mi presentación, perdón, pero espero que se pueda ver bien ahí. Sí, maestro. Muy bien. Entonces, como decía, tenemos una órtesis plantar, cualquier aditamento que podamos tener ahí, tanto fijo al calzado como anexo al mismo calzado, como si fuera una plantilla ortopédica, podría manejarlo así. ¿Ok? La forma más común de lo que manejamos en el caso de órtesis es una plantilla ortopédica. Independientemente que se diga que sea una plantilla anatómica, una plantilla de elementos, al final es una plantilla ortopédica, ¿no? Que su nombre en teoría se debería ser órtesis plantares. De preferencia vamos a referirnos a ella como órtesis. Recuerden, no es ortóticos, es órtesis, ¿sale? Ahora, ¿qué es la plantilla ortopédica? ¿Cómo denominamos a una plantilla ortopédica? Pues es un instrumento que el principal o el más común de corrección y compensación de todas las afecciones que pudiera tener el pie. Y de acuerdo a la función que tenemos en las órtesis plantares o en las plantillas ortopédicas, podemos tener órtesis correctivas, órtesis de compensación, órtesis de descarga, incluso hasta órtesis de contención, contener una deformidad de la planta del pie, de las estructuras del pie, una deformidad del retropié, una deformidad del tobillo, etcétera, etcétera. Entonces, siempre tenemos que clasificar la órtesis de acuerdo al objetivo biomecánico y al objetivo de la patología. ¿Qué me debo basar para la prescripción de estas órtesis? Pues obviamente la patología, la etiología de la misma patología, su exploración biomecánica, que es la exploración física, muscular, articular, análisis de la marcha, la pedigrafía para poder determinar qué tipo de órtesis voy a utilizar. ¿Ok? Entonces, esta parte del manejo de órtesis plantares puede modificarse dependiendo el tipo y diseño, pero principalmente vamos a tener algo que nos pudiera ocasionar limitantes en el tratamiento. ¿Y cuál? Es una plantilla mal diseñada, una plantilla hecha empíricamente, una plantilla ortopédica que no tenga ninguna función, que no tenga una correcta selección de materiales, que tengamos ciertos componentes adversos para que sea una iatrogenia en el uso de alguna órtesis, ¿no? Por ejemplo, si ven ustedes esta plantilla, ¿qué le notan ustedes? La parte de enfrente, no sé, ve algo raro. Ok.
Sí, como que la punta, no sé si ya esté como mal el material, tenga como, no Ok, sé, ese como es un buen un punto. absceso sílica o algo así. ¿Es que, perdón? Es que se nota, bueno, esa manchita café, o sea, vamos, digámoslo así, es una plantilla que está mal diseñada, Esto. ajá, pero sí, como si fuera de otro material. Como, no Ok. sé si ya es de uso, ya es como que algo que ya se dañó, se echó a perder. Adelante, Cristina. Buenas noches. Buenas noches. Bien, pues no le alcanzo a ver, no sé mucho, ¿verdad? Pero no le alcanzo a ver como que las correcciones. Podría ser Exacto. hablando de botones metatarsiales o cuñas, las correcciones que debe de tener una buena plantilla. Ok, muy bien, excelente. Su compañera ve el material, tú ves las correcciones, las dos coinciden en un mal diseño, ¿no? ¿Alguien más? Sí, adelante, María. Abre tu micrófono, No Chuy. te escucho. Ahí está, ahí está. No te escucho. Si puedes abrir tu micrófono. No, no te escuchamos. No te escuchamos. Mari, ¿puedes abrir? Sí, se ve como muy deteriorada de la parte de enfrente y es un material como muy liso. Ok. El material, vamos hacia el material, muy bien. Pero ¿sí consideres que es una órtesis mal hecha o es una plantilla que consideras que está bien hecha? Pues yo la veo mal hecha, más bien es como de las plantillas común y corrientes que se pueden comprar en cualquier parte, ¿no? Ok, muy bien, pues bueno, fíjense lo que dice abajo. Adelante, Gloria. Buenas noches. Yo más bien veo que Hola, depende de buenas la noches. patología de que tenga, no sé si realmente esté mal hecha, depende de la patología, lo que tenga, lo que necesite. No sé si esté adecuada a la persona que va a necesitar ese tipo de plantilla. Ok, Eso es lo que veo, no sé. muy bien. Es eso ya un poquitito más analítico, viendo si tuviéramos qué tipo de paciente es, ¿no? Pero mira, ahí dice abajo, hay un libro que se llama Patología del Pie, del autor es Jean Deliev, que está allá abajito. Y él afirma que dice, las plantillas ortopédicas tienen numerosas indicaciones, pero cuando son construidas empíricamente, ¿a qué se refiere empíricamente? Sin ningún sustento científico de biomecánica, anatomía o patología. Dice, son construidas empíricamente por técnicos rutinarios. ¿A qué se refiere un técnico rutinario? Aquel que repite, 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 pero no sabe qué es lo que está haciendo. A menudo dan resultados inversos de lo esperado. ¿Ok? Entonces, el objetivo, mejor dicho, el punto de esta afirmación de Deliev, quiere decir que cualquier persona que haga una plantilla ortopédica, pero que no sea una plantilla ortopédica diseñada en base a la patología, en base a su biomecánica y en base al material adecuado, pues siempre vamos a tener resultados que no son los adecuados. Ok, les voy a dar ahora sí la referencia el contexto de esta plantilla. Es una plantilla ortopédica de diabético con una amputación del primer dedo. Cuando tenemos un paciente con neuropatía y lo que tenemos aquí es simplemente material vinílico, como lo que venden para tapicería de algún asiento, no tiene una forma anatómica, no tiene una forma funcional y el paciente realmente sigue teniendo sobrecargas y sobre todo como al ser un paciente neuropático con un material vinílico que no sea de grado podológico, podemos encontrar deficiencias en la planta del pie, ¿no? ¿Qué nos podría ocasionar
ese material plástico y que el paciente no sienta? Llagas, Llagas, ámpulas, pulas, ¿qué más? pues otro tipo de problema ya en el pie, porque pues al no sentir, al no sentir por ser diabético, pues le puede ocasionar otro tipo de problema ya más serio. Un problema Porque incluso dermatológico, por ejemplo. se puede Ajá. incluso quemar la piel. ¿Sí? Entonces vean Sí, porque ustedes le puede cómo, ocasionar coloraciones. exacto, cómo el hecho de que hayan elaborado esta órtesis o esta plantilla por alguien que no tiene la menor idea de lo que significa la diabetes mellitus, un paciente en riesgo, y podríamos tener este tipo de situaciones. Entonces, sí es importante la selección del material, la exploración, ¿sí? Dice sudoración o maceración en la planta del pie. Ok, muy bien. Entonces vean cómo sí tenemos muchas contraindicaciones de utilizar materiales que no son adecuados para cada paciente. No todas las plantillas son de pelite. Ustedes han oído hablar de las plantillas que todos dicen de pelite. Pon una plantilla de pelite. ¿Sí? No. No todo es. Ujú. Entonces, lo vemos desde el punto de vista clínico. Hay indicaciones y contraindicaciones de materiales para las órtesis plantares. ¿Ok? Muy bien. Digo, buenas noches, maestro. Sí, dime. Volviendo a la otra, estaba observándolo y si el paciente utiliza esa plantilla, puede tener también un problema en metatarso, en cabeza metatarsal, donde llega lo que es la plantilla y después el otro material. Y nos puede Ah, afectar hasta en el segundo ortejo. aquí. Ajá, ahí en ese lado. Pudiera ser por el material tan mal que se ve, tan corriente. Entonces, al Sí, tener punto de presión ahí de la cabeza metatarsal, pues va a llegar a lesionarla. sí, tú te refieres a este punto, espérame tantito, que está aquí. Exacto, ahí en esos. No sé hasta dónde abarque, pero si fue una amputación, del primer ortejo, pues es hasta la cabeza metatarsal. Entonces, así como lo veo, quiero pensar que llega a ese nivel. Ujú, Y pues doy por hecho a cómo se ve ese material, el primero, el de la plantilla, se ve que es un material rígido, eh, pues que no ayuda a nada. Y luego sigue con el otro que puede ser esponja, hule o pelite, no sé. Entonces creo que ahí tendría un punto de presión más fuerte y nos va a afectar hasta el segundo metatarso. Ok, muy No buena sé. observación. Esta parte de aquí, de este Ajá, esa. paciente, no está completamente anatómico a su muñón. Así es. No traigo la foto, pero sí, tienes razón. O sea, de hecho, el paciente con esta órtesis trae úlcera en el primer cabeza del primer Ujú, meta, trae el úlcera metatarso. en la segunda del meta y trae Ándale. úlcera en el pulpejo. O sea, trae 3 úlceras y lo podemos considerar que podría ser directamente a la parte del manejo del material o el diseño, ¿no? Todas Sí, estas, sí. todas estas órtesis, todas, sin excepción, deben de Ujú, ser prácticamente este, diseñadas por un ortesista, un ujú, podólogo, y debe así ser es. completamente por molde. No podemos pensar que este tipo de órtesis nada más las hagamos o las hagan nada más al hacer por hacer, ¿no? Ahí se va. Exacto. Ok, ¿Ok? gracias. Muy bien. Dice que hay ciertas hipótesis en cuanto a la efectividad de las órtesis plantares. Ustedes han oído hablar que dice la gente, los médicos ortopedistas, sobre todo algunos médicos ortopedistas, dicen las órtesis no funcionan, las plantillas no sirven. ¿Sí les ha tocado esas afirmaciones? ¿Sí han escuchado algún tema así? Sí, sí. Sí, he oído eso. Bueno,
Yo lo he oído muchas veces, ¿no? Yo soy ortesista y soy podólogo. Cuando yo salí de la universidad como ortesista, al terminar la certificación internacional, yo venía con toda la ímpetu y decía ahí donde vivía antes, ahí en Poza Rica, donde todos los médicos me iban a hacer caso de explicarles el por qué las órtesis sirven, ¿no? Pero al final las tendencias de los ortopedistas, es decir, las plantillas ortopédicas no sirven, no se las pongan y por eso no las prescribimos, ¿no? ¿Cuál era mi afirmación? ¿Cuál era mi respuesta? Pues que normalmente se las mandaban al zapatero o a un técnico empírico que realmente no tenía los conocimientos para poder realizar una órtesis funcional. Entonces, ahí entra mucho la parte de cómo fabricamos y cómo le damos el tratamiento ortésico. Recuerden lo que decíamos la clase pasada. Cualquier tratamiento ortésico del pie va a ir combinado por fortalecimiento o terapia física por parte de la musculatura que está involucrada dentro de la órtesis. ¿Ok? Entonces también hay ciertas hipótesis o ciertos cuestionamientos de la efectividad de las órtesis plantares. Entonces el primer renglón dice que desde el punto de vista físico, la órtesis atenúa la presión aumentando la superficie de contacto para redistribuir las cargas del pie. ¿En dónde se podría adaptar bien este punto? En el paciente diabético. ¿Sí? Redistribuir las cargas del pie y aumentar la superficie de contacto. Entonces, en este punto yo podría decir que es una órtesis no tanto de descarga, sino podría decir que es una órtesis de redistribución de carga. O sea, tratar de redistribuir la presión en la planta del pie. ¿Sí me explicó? El renglón número 2 dice, la órtesis emplea sistemas de fuerzas que se oponen a las fuerzas lesivas, reposicionando estructuras alteradas, aminorando la carga y el rango de movimiento. Entonces, en este caso, ¿cómo lo podamos considerar? Pues yo podría decir, las fuerzas lesivas son las fuerzas de reacción al suelo, las fuerzas lesivas también podríamos tener presión, tracción, cizalla, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros en este caso podemos aminorar la carga. Un ejemplo sería un pie de Charcot, un pie plano, valgo, semirrígido en el caso de un adulto. Entonces hay muchas formas de las que pudiéramos trabajar. En el renglón número 3 dice, en los problemas de eficiencia mecánica, la órtesis refuerza las palancas del pie, produciendo puntos de apoyo más estable cuando no lo son, y o reforzando los brazos de potencia que se encuentran disminuidos en estructuras por una mala posición, presentan un grado de tensión deficiente. ¿Qué podríamos pensar aquí? Pues bueno, un pie plano, y le hago un termoplástico, tengo deficiencia del tibial posterior, del tendón del tibial posterior, y prácticamente una órtesis termoplástica le va a dar ese punto de apoyo estable al arco longitudinal interno. ¿Ok? El siguiente renglón dice el conocimiento y uso inteligente de materiales. Hago hincapié, materiales. Consiguen crear un nuevo sistema capaz de sostener estructuras y absorber impactos y atenuar fuerzas no deseadas. De esta manera, con los dos puntos anteriores, conseguimos modificar el complejo de acción y reacción, creando un nuevo sistema de menor impacto. ¿Ok? Un deportista, un runner, tiene metatarsalgias, puedo poner una órtesis termoplástica con un forro de un porón XRD combinado con una EVA de grado 35 y le aminoro las fuerzas y le doy más acción y reacción, sobre todo con el termoplástico. Entonces, la idea, el punto que quiero llegar es que nosotros entendamos que una órtesis tiene un punto de vista mecánico y un plan biomecánico. Nosotros no podemos dejar de pensar que hacer una plantilla por hacerla, sino es analizar al 100% al paciente para poder determinar el plan biomecánico a trabajar y obtener los resultados
que ustedes desean con su paciente. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? Disculpe, el Adelante, Gloria. material. Ah, Perdón, ahorita María. Primero, Gloria, me levantaron las dos manos. Perdón, yo pienso, no sé si es como que las personas que, por ejemplo, deportistas necesitan plantillas más duras, en caso de diabéticos más suaves, por ejemplo, más suave podría ser en pelite y en duras, no sé, antes se usaba la piel Ujú. como, como por darnos una idea nosotros como para guiarnos, o sea, no como una regla que fuera así, ¿no? Para las personas que se requieren más suaves, creo que hay un material que se llama plastazote o algo así, y el pelite. Y no sé si todavía se usa la piel, que podría ser para personas o con sobrepeso, que sería ya para la piel. No sé si esté correcto eso. Ok, bueno, la piel ya está contraindicada. Ya Ujú. tiene ¿Qué la sería piel como tal. entonces? No es un material de grado podológico, además que ser un material de grado, mejor dicho, de origen natural, Sí. genera mucha humedad e incluso puede generar algún problema de dermatitis por ahí, ¿no? Y entonces en este caso sería. Vamos a hablar de materiales, la importancia de los materiales en la selección. Es que vamos a hablar de las partes de las órtesis. Una cosa es una cubierta y otra cosa es la base. La cubierta puede ser de algún material de EVA, cualquier material de EVA, el plastazote es una EVA, el pelite es una EVA, el PCL es una EVA, muchos materiales son EVAs, y lo que la base se puede hacer de termoplástico, de un termolín, quizás un copolímero, puedes utilizar materiales para la industria podológica principalmente, y los vamos a ver más adelante, y veamos indicaciones y contraindicaciones de los materiales. ¿Ok? Gracias. Muy bien, ahora sí, y por favor. Era una pregunta similar a la de Gloria, que si dependiendo el paciente iba a ser el material. Por ejemplo, a mi esposo le habían recetado hace tiempo una plantilla y era de piel, que ahorita pues ya dice que está contraindicada. Y la vez que le mandamos a hacer la otra, creo que sí era de Eva. Y también, no sé, vimos unas que creo que están impresas en 3D, bueno, en las impresoras 3D son como de plastiquito, pero no sé qué material sea. Ok. Sí, vamos a hablar de los materiales, de los materiales actuales. Eso también es parte del proceso que vamos a llevar en la, en la clase. Y ustedes vean la gran diferencia que tenemos que manejar con los materiales para órtesis plantares. Lo más importante que tenemos que considerar es que los materiales deben ser de grado podológico. Eso es importante. Siempre debemos de ver el material de grado podológico. ¿Ok? Y sí vamos a hablar de materiales. Muy bien. Continuamos. Aquí obviamente vienen muchas hipótesis. Por ejemplo, dice, como empleo de órtesis plantares puede prevenir y disminuir la progresión y la transmisión de alteraciones hacia otras estructuras. Un pie plano podría generarme un problema en la rodilla, un valgo de rodilla, una coxartrosis, una lumbalgia en un acortamiento pélvico, o sea, muchas situaciones, ¿no? Las órtesis facilitan el control postural, claro que sí. Alguna vez realineando la base, pues podemos realinear prácticamente la estructura. Si yo tengo un acortamiento pélvico, prácticamente tengo una discrepancia pélvica y una pelvis oblicua, y eso me puede generar una escoliosis compensatoria, ¿no? Entonces, al tener un problema en la columna, una escoliosis, puedo tener también una lumbalgia, una compresión de nervios, etcétera, etcétera, ¿no? Las órtesis realinean el complejo pie-tobillo, proporcionando una base de sustentación más estable, sí. Siempre es importante verificar esa parte, tratar de alinear el complejo del pie y del tobillo,
Principalmente las órtesis plantares tienen más efecto en el retropié que en el antepié, ¿no? Cuando trabajamos más hacia la parte de la plantilla, es considerado facilitar que el tobillo quede lo mejor alineado posible, ¿no? Dice, las órtesis afectan la posición del centro de gravedad, ¿sí? Como lo vimos en la parte de la baropodometría, también el centro de presiones y la alineación del resto de las estructuras del aparato locomotor. Entonces, un acortamiento me puede modificar el centro de gravedad. Yo pongo una órtesis de compensación y modifico prácticamente mi centro de gravedad, ¿no? Una simple talonera podría ser modificada, no podría ser, modificaría el centro de gravedad, ¿ok? Las órtesis varían la posición del pie, suministrando información postural, muscular, articular para el aprendizaje motor, retroalimentación propioceptiva, también sobre todo en pacientes neurológicos. Podemos trabajar en la parte de la propiocepción, sobre todo en el manejo postural de la musculatura. En pacientes espásticos, lo que trataría de hacer una órtesis es inhibir la espasticidad, por ejemplo, ¿no? Dice, las órtesis reducen riesgo en pacientes con alteraciones de sensibilidad. Claro, pacientes que tienen neuropatía diabética ya diagnosticada, en donde tenemos la sensibilidad superficial y la sensibilidad profunda disminuida, pues entonces también nos ayuda en estos casos, también los pacientes vasculares, ¿no? Por ejemplo, que es lo más común que vemos. Y en el último párrafo dice, el fracaso del tratamiento de órtesis plantares en ocasiones de lo deseable se debe a un criterio incorrecto de prescripción y elaboración. O sea, va de la mano. A veces puede ser la prescripción está mal diseñada, aunque la órtesis esté bien elaborada, pero si la prescripción es mala, tenemos problemas. Y en el caso de cuando la prescripción es buena y la elaboración es muy mala, pues también tenemos deficiencias en el tratamiento, ¿ok? Entonces nosotros vamos a trabajar con dos tipos de órtesis. Las órtesis a medida, vamos a hablar de órtesis anatómicas y de elementos, ¿ok? Una órtesis sobre medida o a medida prácticamente nos va a dar en gran medida casi la garantía de un 80-90% del éxito del tratamiento. En caso de que no tengamos ese éxito de tratamiento, debemos considerar que debemos rediseñar o en algunos casos modificar la órtesis, ¿sí? Entonces lo tenemos que ver desde ese punto de vista. Y obviamente aquí dice el proceso, ¿no? ¿Qué proceso necesito que tengo? Primero, diagnóstico, hacer mi historia clínica, mi anamnesis funcional, qué es lo que necesito, la historia clínica, entender la patología, la etiología de la misma patología, ¿sí? Y de ahí a realizar un diagnóstico diferenciado. Una valoración biomecánica va complementado con nuestro diagnóstico. ¿Qué significa la valoración biomecánica? Es hacer examen manual muscular, un examen de postura, un examen articular y un análisis de la marcha. ¿Ok? Para eso nosotros necesitamos dominar músculos, origen e inserción y acción. Necesitamos dominar articulaciones, la que vendría siendo la biomecánica de las articulaciones. ¿Qué tipo de articulaciones son? ¿Qué movimientos realiza cada tipo de articulación? ¿Ok? Y entonces el análisis de la marcha, dominar lo que vendría siendo la marcha humana con sus características o determinantes de la marcha para poder determinar marcha patológica. Luego la elección de los materiales, nuevamente hago hincapié en esto, y diseño en función a las características del individuo. El diseño de la órtesis es importante porque yo
no voy a poder hacer una órtesis como receta de cocina. Recuerden, no es algo que tengamos aquí en este punto. Necesitamos trabajar prácticamente con todo nuestro manejo clínico lo más extenso posible. ¿Cuánto tiempo me puede llevar a mí, podólogo, en este caso especialista del área del pie, evaluar a un paciente por completo? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que nos puede llevar a hacer esta evaluación? Es cuando mucho, ¿qué sería? 5 o 10 minutos, porque empieza a evaluarlo desde el momento que ingresa al consultorio, de evaluar la marcha, su postura. Entonces yo creo que es rapidísimo, no sé, 5 minutos. A No, menos de que ya haga otros estudios más, entonces sí ya nos tardaría. porque se supone que vas a Pero hacer historia clínica, vas a hacer una anamnesis para determinar cuál es la patología, cuál es di- ajá, a qué primero le tendrías que hacer la historia clínica y cuál sería la afección principal, por qué acude al consultorio. ujú. Adelante, Carla. Pues sí, vamos a valorar todo eso, sí, más o menos como unos 40 minutos hasta una hora. Sí, así es. Porque vamos a hacer una historia clínica, voy a hacer mi anamnesis, después voy a hacer un examen manual muscular de miembro inferior, voy a hacer un examen articular de miembro inferior, puedo hacer algunas pruebas clínicas, puedo hacer análisis de la marcha, y si fue mi pedigrafía, evaluar mi pedigrafía, etcétera, etcétera. Adelante, Mari. No, no levantó la mano, Mari. O es la mano desde hace ratito. Yo creo la mano de hace ratito. No ha bajado la mano. Ah, ok, no bajaba la mano. Es que Ok, ella es muy participativa. ok. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Cuánto llevarían ustedes en hacer esto? Pues sí, como una hora. Bueno, yo sí tengo como que ese tiempo destinado para hacer las cosas bien. Y más que nada porque no es fácil. Ok. Tiene, tenemos que contemplar el tiempo necesario de nuestro paciente. Yo, en lo personal, puedo decirles que en un paciente, obviamente por la experiencia que tengo en manejar una exploración biomecánica, antier vi a un paciente con una amputación del pie, Linz-Frank, y traía una úlcera en lo que hice mi exploración, en lo que hice mi valor articular, mi estudio de baropodometría, la parte neurológica, todo, me llevé 1 hora 10. Entonces, tenemos que contemplarle que al paciente de hacer una exploración biomecánica completa es prácticamente 1 hora. ¿Ok? Muy bien, entonces ya tenemos nuestro diagnóstico y vamos a pensar que también voy a fabricarle o elaborarle, adaptarle al paciente que se va a volver usuario de órtesis un par de plantillas, ¿no? ¿Cuánto tiempo, qué tipo de plantillas voy a utilizar? Bueno, si voy a hacer una órtesis de elementos, pues prácticamente le tomo su pedigrafía y con la pedigrafía que le tomé para la evaluación, con eso tengo. Pero si voy a hacer una órtesis termoconformada, todavía voy a tomar el molde. Entonces, si yo hago una toma de molde en yeso, me puedo tardar, no sé, 30 minutos, 20 minutos. Y si hago una toma de molde de espuma felónica, me voy a tardar 2 minutos. Entonces, todo dependerá de la práctica, la técnica y la habilidad clínica que ustedes tengan para evaluar a un paciente para órtesis plantares. ¿Ok? Entonces, aquí puedo tener una órtesis de elementos
o componentes, como le queramos llamar, ¿sí? Las plantillas por elementos, estas se fabrican en base a una palmilla y se van añadiendo, tiene muchos errores, creo que no lo alcancé a corregir, lo aprovecho de una vez, ¿sí? Entonces se hacen sobre medio de por medio de una plantilla o una palmilla, y estas pueden ser de polietileno, resina o algún otro material que pudieran ustedes tener en ese aspecto. ¿Ok? Lo más común que utilizamos nosotros es polietileno. Fíjense, no había terminado de hacer bien mis diapositivas. Estas las pueden hacer directamente sobre el podograma o sobre la grafía. Entonces, a lo que me refiero aquí, si ustedes ven esta imagen, en la parte izquierda, yo tengo una palmilla o una plantilla que es de polietileno y fuimos haciendo o elaborando los elementos que son necesarios para que nosotros podamos tener y pegarlos, y sobre todo pegarlos en el punto de la distancia que tiene cada segmento, ¿no? Por ejemplo, aquí los tengo que colocar a una distancia específica hacia el talón, dónde inicia mi arco, dónde termina. Entonces, para eso voy a utilizar la antropometría del pie. ¿Ok? Entonces, eso sería una órtesis de elementos o una órtesis de componentes. Ahora tengo las termoconformadas o lo que llamamos plantillas o órtesis anatómicas. Estas se pueden hacer incluso directamente en el paciente, en el pie. Adelante, por favor, Gloria. Sí, yo le iba a decir de esas plantillas que son, según yo tengo entendido, que se calientan, o sea, acuestan al paciente y le ponen la plantilla y bueno, primero la calientan y después se la ponen en el pie y de esa manera es como ven lo que necesita. ¿Sí son buenas esas plantillas? ¿Sí están correctas? Bueno, hay lo que se llama es una técnica, lo que tú hablas es una técnica de adaptación directa. Es una técnica que se hace ya desde hace varios años. Se pueden hacer por presión negativa o lo puedes hacer moldeado directamente sobre ok, funcionan bastante bien si tienes una buena adaptación sobre el pie del paciente. Son netamente anatómicas, o sea, te salen a la parte de la anatomía del pie. La técnica es importante que nosotros como podólogos o como ortesistas podamos alinear el pie en el momento que estás haciendo tu órtesis, ¿no? Cuando hablamos de una órtesis termoconformada, lo principal que podemos hacer es sobre todo tomar los moldes, ¿ok? Esta es una órtesis, por ejemplo, termoconformada, son las que nosotros hacemos para pacientes diabéticos, para pacientes de pie de riesgo, amputaciones, descargas. Esta es una órtesis muy, muy funcional, ¿no? El proceso, pues obviamente, es la toma de molde, tener en cuenta que podemos trabajar con una escayola, una venda enyesada, lo podemos hacer en decúbito prono, lo podemos hacer en decúbito supino, lo podemos hacer en el sillón podológico. La parte importante es tener la técnica adecuada, llevar a una alineación completa lo que vendría siendo del retropié, haciendo la tracción para poder generar un arco longitudinal interno y poder tener prácticamente un molde que sea funcional y que sea netamente anatómico. O sea, que sea funcional me refiero que esté completamente neutro como se ve en la imagen,
y que tenga el arco longitudinal interno y mi arco externo bien definido, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. No, maestro, hasta ahorita pues bien entendido. Gracias. Ok. Perfecto. Muy bien. Pregunta. ¿Ustedes ya vieron biomecánica? ¿Llevan biomecánica o ya la vieron? Sí, Ya tuvimos biomecánica. Ok. ¿Ya manejan músculos, origen, inserción y acción? más o menos. Pues así como que diga muy bien, no. ¿Ya vieron, Más o menos, ¿ya maestro, vieron pero exploración biomecánica? mm, no, No, nada más biomecánica. no. Ok, muy bien. Entonces, vamos a tener dos sesiones, estoy por poner las fechas, pero vamos a tener dos sesiones. Una sesión vamos a dedicar a la exploración biomecánica, pero es importante que le den una leída, una estudiada a la parte de músculo del miembro inferior, ¿ok? Para que podamos tener una buena clase de exploración biomecánica y también marcha. Hay que tener muy bien definidos esa parte de marcha para que podamos hacerlo en clase, ¿no? Ya la parte de la exploración lo vamos a ir haciendo de una manera más práctica. Muy bien, Ok. continuamos. Entonces, como dijimos, órtesis plantares, función, corregir, contener posturas incorrectas, deformidades del esqueleto del pie. Él tiene objetivos que es redistribuir las fuerzas que actúan sobre la planta del pie, dependiendo de la patología que pudiéramos tener. Ejemplo, en el pie, en la imagen superior, tengo un pie de Charcot ya estructurado, que ya pasó la fase aguda, se encuentra consolidado y tiene un grado de afección 4. Entonces hay que entender la patología, comprender la biomecánica de la patología para poder abordarla, ¿no? En la imagen inferior tengo un hallux valgus se podría considerar como un antepié de un pie plano transverso. Tengo incluso hallux valgus, un supraducto del segundo sobre el primero, que aquí se alcanza a ver, si lo alcanzan a determinar, aquí está. Ahí está el dedito, el segundo dedito está por encima del tercero y ya está por encima del primero, ¿no? Cuando tenemos pies planos laxos o tobillos valgos laxos, normalmente podemos contener la debilidad muscular y contener esa hiperlaxitud para tratar de mantener una posición más estable. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar de la clasificación. Tenemos varias clasificaciones, perdón, tenemos preventivas, ¿sí? Son aquellas que nos van a ayudar a prevenir una deformidad o la aparición de algún trastorno. A ver, ¿quién me da un ejemplo? ¿Cómo podríamos prevenir una deformidad o la aparición de algún trastorno? Pues sí, utilizando correctamente pues las plantillas, ¿no? Pero, ¿qué tipo de deformidad? Por ejemplo, Por ejemplo, podríamos prevenir la deformidad del pie de Charcot antes de que se deforme. pero ahí es donde entra la etiología de la patología. El pie de Charcot es una artropatía neuropática. No entraría aquí. Maestro, Sí, ah, en este caso pudiéramos hablar de un paciente diabético. ¿Cómo lo podemos prevenir? Pues ahora sí que desde un inicio el paciente tiene que aceptar su enfermedad, tiene que conocerla y tiene que
En este caso, ¿cómo le explico? El aceptar es desde que desde un principio él tenga que tener sus cuidados, él sepa, y en este caso, él, hablando ya en cuestión a sus pies, él asista a su podólogo, él lleve un control adecuado en su diabetes. El asistir al podólogo es para que, pues obviamente chequemos que en este caso, si el paciente empieza con algún problema, como pudiera ser la falta de sensibilidad, que a lo mejor uno como podólogo se percate, le comente que pudiera tener, o si no tiene un zapato adecuado. eh, Ahora sí que, ¿cómo le explico? El Sí, instruirlo, ya el te entendí. prevenirlo, el que utilice un Como zapato una adecuado, cuestión preventiva, los ¿no? cuidados, todo lo que tenga que ver, digámoslo así, desde casa, todo el cuidado que él tiene que tener el paciente para no caer a una úlcera, y de una úlcera pues venga ahora sí que lo siguiente, ¿no? Que pudiera ser en este caso alguna amputación o algo así. La prevención está, digámoslo así, desde casa. Antes de llegar a un médico, antes de llegar a alguna otra cosa, desde casa está la prevención, en que el paciente uno lo tiene que instruir, en que tiene que conocer su enfermedad para que él sepa los cuidados pertinentes antes de. No sé si me dé a entender. Es que, sí, 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 ahí estás hablando más que nada como un manejo de primer contacto y que fuera como una podología preventiva, ¿no? ¿Ok? Ajá, Lo entiendo así. Sí, normalmente tenemos que, el paciente cuando acude con nosotros ya viene con una afección, por ejemplo. La mayoría de la gente al menos estoy hablando de mi clínica, mi parte clínica, acude conmigo con un paciente diabético, por lo regular ya trae una deformidad o ya trae una úlcera o tuvo una hiperkeratosis. En el caso de ustedes que están más a la parte lo digo porque yo no realizo servicios podológicos, soy podólogo, pero no los realizo, yo estoy más enfocado a lo que es la ortopodología y a órtesis y prótesis. La mayoría de los pacientes que acuden, que ya vienen conmigo, que son referidos por algún podólogo, por algún compañero, o aquí en la clínica por la podóloga, son pacientes que ya tienen esa, vamos a decirlo así, una úlcera, una perkeratosis, una onicocriptosis o algo que ya trae el paciente como afección. Entonces, cuando hablamos de una órtesis preventiva, es, por ejemplo, como hace el caso del pie del paciente diabético, un paciente que ya tuvo una úlcera y tú ya lo valoraste y viste que tiene, por ejemplo, una marcha en pronación, tiene una sobrecarga en la primera cabeza metatarsiana, y entonces tú vas a considerar que por la sobrecarga y por la misma exceso de pronación que tiene, te puede llegar nuevamente a generar úlcera en el mismo lugar, ¿no? Entonces tú vas a poner una órtesis de descarga o una órtesis de distribución y estás previniendo la futura aparición de nuevamente la úlcera. Porque la literatura dice que el 25% de los pacientes que curan una úlcera se van a volver a ulcerar en el mismo lugar porque la úlcera previa es un factor de riesgo. Entonces ahí estamos trabajando en la prevención. Entonces sí lo vemos desde el punto de vista de cómo nosotros podríamos prevenir una, una aparición de una úlcera. No sé si me explico en este punto. ¿Ok? Sí, maestro, también pudiese ser en la revisión o en la auscultación del paciente, se ve muy frecuente que cuando tienen su halus valgus empiecen a hacer su segundo ortejo en su producto. Entonces ahí empezar a hacer esa corrección, porque bien decía usted, va a tener la descarga en la cabeza metatarsiana y entonces ahí nos va a empezar a hacer una úlcera o una hiperkeratosis y llega hasta la amputación. Eso para mí Claro, eso es también acuérdense, importantísimo. Ajá, claro, acuérdense que la hiperkeratosis o el eloma ajá, es la antesala ajá, de la úlcera. O sí, sea, no hay pierde ahí.
Cuando un paciente llega, un paciente diabético, y a veces no es que tengamos un equipo de baropodometría, sino simplemente hacer una exploración dermatológica, ver la piel y encontramos esa hiperkeratosis, ese paciente se va a ulcerar. Sí, o cualquier ¿Ok? aparición de zonas enrojecidas, pues también tenemos que tener mucho cuidado y ver el por qué se hizo. Puede ser por cizalla, porque el paciente deambuló mucho, porque el zapato le está muy ajustado, o los bordes del calcetín. En pacientes también que tienen pues insuficiencias venosas por su mala circulación y no hay oxigenación en los deditos. Por una deformidad del pie. Sí, así O es. por una deformidad del pie. Ajá, ¿Sí? Entonces también. son muchos factores que tenemos que considerar. Ok, perfecto, muy bien. Vamos con las correctoras, dice, aquellas cuyo objetivo es corregir una deformidad, una alteración funcional, se emplean fundamentalmente en la infancia. ¿Y hasta qué edad podríamos hablar? 9, 10 años quizás es donde podríamos modificar. De ahí estudios en donde se ven que a partir de los 10 años no hay ninguna corrección prácticamente en el paciente pediátrico, ¿no? En adultos no se contempla utilizar órtesis de corrección, pero sí trabajamos sobre todo en pacientes que tengan reducir algunos grados de alteración, ¿no? Como por ejemplo un pie plano o algo, vuelvo a lo mismo, pero que todavía sea flexible, no es que lo quiera corregir, pero si lo puedo llevar a una posición pasivamente, fisiológicamente, a una posición neutra, entonces le puedo poner una órtesis plantar, ¿no? Entonces, siempre es importante ver la patología, insisto, tener la mayor cantidad de información clínica para poder prescribir una órtesis. Compensadoras, perdón, lo que es tratar de compensar una deformidad. En el caso de aquí sí ya podríamos poner un pie de Charcot, cuando el pie de Charcot ya sufrió su proceso agudo, ya tengo una alteración, ya tengo una deformidad, entonces prácticamente yo le puedo poner una órtesis compensadora para poder mantener y o redistribuir la mayor cantidad de superficie en el caso del pie de Charcot, ¿no? Y de esta manera evitar la progresión de la deformidad, si se pudiera, ¿no? En el caso de la efectividad de las órtesis, tenemos que comprobarlas, o sea, tenemos que buscar darle seguimiento a nuestros usuarios. Yo tengo mi paciente, llega conmigo, al momento que le hago la exploración, la biomecánica, nunca ha usado órtesis plantares, y digo, bueno, hoy ya vamos a entregarle su órtesis. A partir de ese momento ya se vuelve usuario de órtesis. Entonces, el seguimiento es importante, ¿no? Por lo menos yo cito a mis pacientes, a mis usuarios, con órtesis 2 semanas después para ver cómo se sienten y ver si necesitamos hacer alguna modificación de la misma, ¿no? ¿Ok? Entonces, compensar una longitud, una persona que tenga un acortamiento pélvico, le voy a poner una órtesis compensatoria, puedo poner una talonera de 1.5 máximo dentro del calzado, pero si el paciente tiene 3 centímetros, quizás puedo poner 1 centímetro por fuera, 1.5 por dentro y puedo compensar esa longitud, ¿no? Entonces es importante manejarlo así. Este era un tipo de órtesis. Te escucho. Aquí estamos hablando de pacientes, bueno, he notado algunas personas que traen como unos zapatos como de plataforma. Así Es ahí es. donde usted maneja la parte por fuera que dice, ¿qué? El 1.5 por fuera y los demás por dentro en plantilla. Al Estamos revés. hablando de ese tipo de... 1.5 por dentro máximo y todo lo que falte por fuera. Decía la definición de órtesis plantares, todos los artificios fijos y móviles al calzado. Acuérdate que un aumento está fijo al calzado y es una órtesis plantar también. Ok. ¿Ok? Este es un tipo de órtesis que se usaba en los años 80s, 90s, el inserto de polipropileno, que era la técnica de UCBL, de la Universidad de California. Esta era una técnica muy americana. Entonces, esta órtesis era una órtesis de compensación, perdón, de contención en muchos casos, ¿no? Se utilizó mucho como órtesis de corrección, pero realmente
se veía que no tenía grandes efectos y generaba muchísima presión. Aquí tenemos las órtesis de compensación, Azucena. Tú ves en el caso, tenemos pequeñas compensaciones o tenemos esta parte que vemos aquí. Entonces, ahorita déjalo señalo. Deja ver si es aquí. Ok, aquí está. Aquí tenemos una órtesis de compensación de una pequeña compensación. ¿Cuánto puede ser una pequeña compensación? Estaríamos hablando que las pequeñas compensaciones pueden ser hasta 3 centímetros. Después tienes medias compensaciones que quizás unos 3 a 5 centímetros y ya tienes grandes compensaciones arriba a 7 centímetros y grandes o enormes compensaciones cuando hacemos esto. Bueno, esta parte, imagínense esta situación, ustedes tienen un paciente, voy a dar el ejemplo porque ya lo vi yo en la clínica. Tengo un paciente que tiene un acortamiento pélvico, pero tiene una úlcera palantar por neuropatía diabética en el metatarso. Y tenía un acortamiento de 2 centímetros. ¿Ok? ¿Qué decía él que no quería tener aumento en la parte externa, sino todo lo quería manejar hacia la parte del interno de la plantilla? Bueno, aquí tenemos que considerar la biomecánica de que si yo tengo un paciente que tiene sobrecarga metatarsal, probablemente y una neuropatía o un eloma, entonces al momento que yo llevo el pie con un aumento posterior en equino, la fuerza de presión va a ser mayor donde en el metatarso. Entonces hay que evaluar cuándo poner por dentro y tratar de llevar al pie en equino y cuándo poner por fuera el aumento. Entonces, si yo tengo un paciente con neuropatía, úlceras y tengo un acortamiento, todo va por fuera en el calzado y debería ser corrido. Si tengo una persona que no tiene ninguna neuropatía, que no es diabético, no tengo metatarsalgias, y entonces yo le quiero poner un aumento, bueno, si puedo poner el aumento de la talonera y recomendando poner un soporte metatarsal para liberar la presión de los metatarsos. Vean, el objetivo que pongo aquí en esto es contemplar la biomecánica del pie y contemplar también la parte de la patología que se pudiera presentar. ¿Ok? Ahora, las órtesis compensatorias, como en el caso de las órtesis de calzado, pueden poner el aumento que sea necesario por fuera, como lo vemos en esta imagen. Estas son órtesis fijas al calzado, un aumento, como comentaba su compañera, sobre todo en el caso de los pacientes geriátricos que tuvieron alguna cirugía de cadera, prótesis total, que tienen algún acortamiento, alguna fractura, alguna angulación de fractura. Normalmente los viejitos es donde vemos más este tipo de órtesis, ¿no? Pero también podemos tener pacientes que tienen alguna agenesia, algún fallo de formación, ya sea de diferenciación o de formación de la órtesis, digo, del fémur o de la tibia. Podemos utilizar también este tipo de aditamentos. Hace algunos ayeres todavía se utilizaban, bueno, se siguen utilizando estas adaptaciones al calzado, como lo que son los virones o cuñas internas en tacón, virones bajo el quinto, corridos externos, internos, también se consideran como órtesis fijas al calzado. ¿Ok? Suelas mecedoras. ¿Qué es una suela mecedora? Es una adaptación a la suela del zapato que nos va a permitir disminuir las fuerzas de reacción al suelo, liberando la zona ya sea del antepié o la zona del retropié o el antepié también, ayudando una fácil transición entre uno y otro roque. Entonces es importante considerar cuándo utilizar una suela mecedora. ¿Ok?
¿En qué patología se utiliza la suela mecedora, maestro? Voy para allá. Ahí vamos con eso. Ah, ok. Ok, suela mecedora, nosotros le llamamos como, muy poca gente la utiliza, en lo personal yo las utilizo bastante, que va a disminuir las fuerzas de reacción al suelo contra el talón o sobre todo en los metatarsos. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar una suela mecedora posterior? Cuando tengo principalmente una, lo voy a poner aquí, una suela mecedora posterior, la voy a poner cuando tengo una artrodesis de tobillo. ¿A qué se refiere una artrodesis? Que ya tengo un tobillo rígido con rangos articulares limitados y no tengo la extensión o la flexión plantar en el primer rocker de la marcha. Entonces, para facilitarle este proceso al paciente y eliminar presión en el retropié, una suela mecedora posterior. ¿Ok? Ahora, ¿hasta dónde voy a llegar la suela mecedora? Si se fijan aquí, prácticamente voy a llegar mi suela mecedora a la altura del que tendría mi articulación tibiotarsiana. O sea, aproximadamente en el tercio posterior del pie. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, pero maestro, bueno, ahorita que estoy viendo esa parte, me acuerdo que hace unos ayeres estuvieron ofreciendo estos tenis que eran que según para bajar de peso con ese tipo de estructura. Hasta ahorita que estoy Los Step viendo, Gym, ¿no? Step Gym se llama. ajá, qué benéfico eran o por qué, no sé, hasta ahorita que estoy viendo ya lo que es ahorita, en Ok, qué tipo de padecimiento se ocupa. muy bien. Normalmente decían la publicidad que los Step Gym te van a ayudar a bajar, a caminar más con cansarte menos, ¿no? Y eso ayudaba a que bajaras de peso, ¿no? Supuestamente, ¿no? A mí no me Sí. crean, yo me dedico a las órtesis, no me dedico a otra cosa, ¿ok? Entonces sí, muchos pacientes me preguntaron esto, ¿por qué? Porque al tener esta declive atrás o en de desbaste, vamos a ponerlo así, que me da esa posición de que el tacón sea redondo, lo que va a hacer en este punto es que, imagínate que este es el piso, voy a tratar de hacer un dibujo, soy más o menos malo con el mouse porque no tengo tapete, imagínense que este es el pie y acá va el tobillo, ¿ok? Cuando llega el contacto de talón, lo que dice la marcha, la biomecánica, es que te va a generar una fuerza de reacción al suelo y te va a generar una fuerza vertical hacia abajo. Y va a ser un choque de talón aquí. Va a haber un choque de esta fuerza de reacción al suelo. ¿Ok? ¿Qué pasa con la tibia? La tibia va a estar rodando o está yéndose hacia la parte frontal. Y entonces este choque de talón con la fuerza de reacción al suelo que genera el tacón te va a dar un movimiento de rotación o flexión excesiva del tobillo y por lo tanto de la rodilla. Entonces, al tener una suela redonda, como se ve aquí, o una suela, como se alcanza ese biselado, que vamos a ponerlo así, ese biselado que estoy marcando ahí, lo que tienes es prácticamente una transición más suave del contacto de talón a la respuesta a la carga. Entonces genera menor desgaste del cuádriceps cuando te apoyas. Ese es el principio de la suela mecedora posterior. Es pura mecánica aplicada a la clínica. ¿Ok? Por eso tú lo decían, caminas más porque te cansas menos y con eso bajas de peso, ¿no? Ajá, entonces ¿era benéfico o no? Sí,
Siempre y cuando Sí. tuvieras el tono muscular suficiente, porque si no tienes un buen tono muscular y tener una sola mecedora, pues al final te vas a ir en genus recurvatum y al rato te duele la cápsula articular de la rodilla. Ok. Ok. ¿Sí? Sí. Entonces, si eran de cierta manera, son benéficos para los pacientes que tienen limitantes articulares, no tanto para un paciente que no tiene ningún problema en ese aspecto. ¿Ok? Ok. Muy bien. Ahora, ¿cuándo utilizar la suela mecedora anterior? ¿Cuándo debo de utilizar la suela mecedora anterior? La suela mecedora anterior me va a ayudar al despegue o a inhibir las fuerzas de reacción al suelo, sobre todo al nivel de los metatarsos y de la articulación metatarsofalángica del hallux. ¿Cuándo debo utilizar una suela mecedora anterior? Un hallux. ¿Cuál es el arco de movimiento pasivo del hallux en extensión? Dicen que ya vieron biomecánica. No, no recuerdo haber visto eso, maestro. Ok. ¿Alguien más? ¿No? El arco de movimiento pasivo del hallux es de 60 a 70 grados y quizás hasta 90. Durante el proceso de la marcha, el hallux puede extenderse a 60 grados aproximadamente, porque la parte pasiva la hace el piso. Entonces, cuando yo tengo un hallux rígido, que se considera un hallux rígido por debajo de 30 grados, y tengo hipercarga a nivel del hallux, podría ser una suela mecedora anterior. Dedos de garra rígidos, sobre todo en pacientes con con neuropatía diabética, con una rigidez de las articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas, una suela mecedora anterior. ¿Ok? Una úlcera por presión al nivel de los pulpejos, una suela mecedora anterior. O sea, podemos tener muchas aplicaciones en las suelas mecedoras y sobre todo hacia la parte del paciente neuropático. ¿Ok? Perdón, maestro, este es Sí. el que no ejerce fuerza, de esa forma ayuda a no ejercer fuerza. Disminuye la fuerza. Disminuye la acción muscular del paciente. No tanto que disminuyas la acción muscular del paciente, sino vas a inhibir las fuerzas de reacción al suelo. Como lo dice abajo, reduce las fuerzas de reacción al suelo. Ya. O sea, no tanto que tú vayas a inhibir la fuerza o a mejorar la fuerza, sino esos pacientes, por ejemplo, tienes un paciente con artritis reumatoide, por ejemplo, lo voy a poner, y tienes rigidez en las articulaciones metatarsofalángicas de todos los dedos hacia la flexión, una suela mecedora te va a ayudar a que el paciente camine, deambule, sin dolor a nivel de los dedos. No sé si me explico. Sí, sí, maestro, sí, ya lo entendí. Entonces, vamos a siempre la evaluación clínica, vuelvo a insistir, evaluación clínica, mi evaluación biomecánica, y entonces ya puedo hacer un plan biomecánico de mi órtesis plantar. ¿Ok? Recuerden, una órtesis plantar puede ser un artificio fijo o móvil al calzado, ¿ok? Con el cual pretendemos corregir o redistribuir fuerzas en deformidades del pie, de deficiencias de la marcha en carácter permanente
o en carácter que sean intermitentes. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Entonces, maestro, de 60 grados a 70, ¿estamos hablando en algo normal? Sí, Porque decía que... Ah, sí, el activo es mm, más, puede ser, siempre vas a ver el arco de movimiento de la extensión del hallux. Si no, ahorita quítense el zapato y extiendan su hallux con el dedo gordo, con su pulgar de la mano y vean que aproximadamente cuántos grados puede llegar. Y lo mejor de esto sería, pues prácticamente, eh, pues que ustedes midieran esos arcos de movimiento. ¿Ok? 70. Exacto. ¿Ok? Ahora hazlo activamente. Utiliza el extensor del hallux y ver cuánto llega. El arco de movimiento debe ser menor, incluso puede ser hasta 10 grados menos. Ay. Ujú. Sería estirar el dedo, digamos así, al contrario, hacia abajo, ¿no? No. Estirarlo en extensión, pero con el activo, usarlo muscularmente. Con ayuda. No, con tu músculo. Extiéndelo con la musculatura. Tú extiende el dedo con la musculatura de tu pie. Ok. Ya los demás lo están haciendo también. 10 grados. 10 grados. Wow, está muy limitado entonces. Sí. ¿Sí? ¿No te duele, eh? Ok. Simplemente Ok. el punto es que inhibamos esa limitante articular de las articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas, ¿no? Ok, yo lo utilizo mucho, en lo personal hago muchas suelas mecedoras porque veo mucho paciente con úlceras y pacientes neuropáticos. Entonces me funciona bastante bien y inhibimos mucho la presión sobre sobre los dedos. ¿Ok? Y en algunos casos, si es necesario hacer elevaciones o poner aumentos, también los hago para que podamos tener mayor angulación del pie. Pero si utilizamos unos zapatos terapéuticos, puedo desbastar en la parte posterior, aunque sea un desbaste muy pequeño, ¿sí? Aquí, ay, perdón, hice colora, un color ahí medio raro. Si aunque sea un desbaste pequeño aquí, este biselado que le doy al tacón le ayuda mucho al paciente. Y este biselado que hago desde aquí hacia la parte frontal, ¿sí? Le ayuda al despegue al paciente. Entonces son adaptaciones muy sencillas o modificaciones muy sencillas que su paciente se los puede agradecer, sobre todo en los pacientes neuropáticos. ¿Ok? También los tenis de los corredores tienen esa forma, ¿no? Sí, el ISIS, por ejemplo, los Nike, los Fly, no me acuerdo cómo se llaman. Muchos tenis de los runners tienen esta forma, que así lo manejan, como el despegue, exacto. Pues es el principio de la suela mecedora. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Nada más me regresa la diapositiva que pasó antes. ¿Está? No, la otra. Esa. Ajá.
Gracias. Nada. Muy bien. Comentarios, dudas, sugerencias, anécdotas, chismes, lo que tengan a la mano. Pues nada, maestro, todo bien entendido y excelentísimo tema, bien explicado, muy Gracias. entendible. Ojalá, como usted decía, pronto nos veamos para llevar a la práctica